participación en este ciclo de conferencias. Con la idea, todo esto es de poder compartir información y de poder tener una mejor atención a estos pacientes COVID-19. Entonces, sin más preámbulos, te dejo, Manuel, para que tú puedas hacer la presentación. Quiero agradecer a Liliana, a Edgar, por brindarme la oportunidad de compartir este tema de reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos con infección por este coronavirus, ¿no?, que tienen enfermedad COVID-19. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Ortiz Chichón, yo soy médico pediatra intensivista, trabajo en el Hospital Rebagliati, soy actualmente el jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y además soy instructor de soporte vital básico y avanzado en el Centro de Entrenamiento Internacional de la Clínica Angloamericana. Y bueno, vamos a comenzar a tratar este tema de reanimación cardiopulmonar. En realidad, este es un tema un poco complicado de enfocar dentro de la pandemia. Como médicos, siempre nuestra primera labor y función es tratar de salvar la vida de un paciente, ¿no? Sin embargo, dada esta situación, nunca esperamos pensar en nuestra propia seguridad y dudar en hacer compresiones torácicas en un paciente con paro cardiorrespiratorio, ¿no? Comprimíamos, ventilábamos y desfibrilábamos, ¿no? Tanto la reanimación cardiopulmonar, las compresiones de alta calidad y la desfibrilación fueron los pilares que durante 20 años nos ayudaron a mantener o a mejorar la sobrevida de los pacientes con paros cardiorrespiratorios, ¿no? En los mejores lugares, hasta un 20% de sobrevida de aquel paciente que hacía un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Sin embargo, la pandemia nos obliga a valorar un poco la seguridad de nosotros, ¿no?, como personal de salud. En nuestro país, hasta el día de ayer, teníamos 17.837 casos confirmados con este COVID-19, 484 fallecidos, y como ven en la diapositiva, los niños y los adolescentes no están exentos de este grupo de pacientes fallecidos. Y es que los pacientes con COVID-19 definitivamente hacen paro cardiorrespiratorio, ¿no? Como vemos ahí, entre un 12 y 16% de nuestros pacientes van a requerir hospitalización, un 3 a 6% van a llegar a estar en estado crítico y van a tener una predisposición a presentar paro cardiorrespiratorio, debido a que hacen insuficiencia respiratoria hipoxémica, hacen ARS, hacen injuria miocárdica, hacen arritmias ventriculares, shock, o el paro puede deberse al mismo tratamiento que a veces brindamos con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, con la prolongación del QT, ¿no? Este es un estudio realizado en China, en la ciudad de Wuhan, ¿no?, uno de los primeros estudios publicados sobre el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario en pacientes con neumonía COVID-19, ¿no? Este es un hospital diferenciado, designado para la atención de estos pacientes. Es el recuento de los 760 primeros pacientes hospitalizados en el hospital. De ellos, 151 hicieron paro cardiorrespiratorio y se pudo recolectar los datos de 136. Lo que nos llama la atención de las características de estos pacientes es que solamente, fue la etiología del paro cardiorrespiratorio fue más o menos la principal, ¿no?, la etiología respiratoria, con un 87,5% de los pacientes, ¿no?, y que ocurrió generalmente en las salas de hospitalización general, y que el ritmo inicial de paro es la asistolia, ¿no? En este hospital lo interesante es que tenía un equipo de respuesta rápida. Tal es así que estaba presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
tal es decir que su tiempo de respuesta, de iniciación de la reanimación cardiopulmonar en los pacientes era menor de 1 minuto, ¿no? Vemos que principalmente 121 de esos 136 pacientes, la reanimación cardiopulmonar se comenzó en menos de 1 minuto de iniciado el paro cardiorrespiratorio, debido a que principalmente este evento era un evento presenciado, ¿no? y monitorizado, como ven en la diapositiva. Lo interesante es que en los pacientes que tienen más de 60 años, la mortalidad o la recuperación de la circulación espontánea es solamente un 10.5%. Esta recuperación es más frecuente cuando el paro ocurre en cuidados intensivos, y un 16% de los que tienen etiología respiratoria llegan a hacer recuperación de la circulación espontánea. Y lo más interesante es que la sobrevida a los 30 años prácticamente es menor del 2%. Perdón, a los 30 días la sobrevida es menor del 2%, ¿no? Y eso quiere decir que esta infección, esta enfermedad del COVID-19, dado el compromiso respiratorio, dado el compromiso multisistémico que ocurre y que los lleva a hacer el paro cardiorrespiratorio, pues una vez que el paciente hace paro, su pronóstico es muy malo, ¿no? Funesto. Como personal de salud estamos con mayor riesgo de encontrar la enfermedad, debido a que estamos expuestos a esta aerosolización que se produce cuando el paciente tose y cuando hacemos procedimientos invasivos como la intubación endotraqueal, ¿no? Como los lavados broncoalveolares, como la misma ventilación a presión positiva, aunado a la falta de equipos de protección personal. Y como decíamos, la RCP adiciona riesgos al personal de salud, y no solamente por la atención del paciente, sino también porque no se mantiene esta distancia social de la que tanto hablamos, porque pues, es un procedimiento que se realiza en grupo, que se realiza acompañado. Entonces va a estar al contacto de otro reanimador y también de los pacientes, ¿no? La AJA ha respondido a muchas de nuestras preguntas en esta época de la enfermedad COVID-19, y nos ha dado estas guías provisionales para el soporte vital avanzado, básico y avanzado en adultos, niños y neonatos. Esto fue publicado en Circulation el 9 de abril de 2020. Los principios generales que nos dan en estas guías es que lo principal al hacer una reanimación cardiopulmonar es reducir la exposición del personal de salud al COVID-19, ¿no? Es decir, debemos proteger a nuestro personal de exposiciones innecesarias, y para eso diseñamos, como siempre, que nos aproximamos a una víctima que sufre un paro cardiorrespiratorio, y definimos escena segura, ¿no? La escena segura en estos casos va a ser que el personal tenga un equipo de protección individual. Debemos limitar el personal en la escena, deben estar solamente los indispensables. Idealmente, usar dispositivos mecánicos para las compresiones torácicas si es que están disponibles, y comunicar claramente el estatus COVID del paciente a todos los que llegan a ayudar al paro, y sobre todo al ser transferido. Decimos, el equipo siempre debe el equipo de salud siempre debe tener su equipo de protección personal, ¿no? La CDC incluye al menos una máscara N95, guantes y lentes, ¿no? Lentes oclusivos. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿no? El mameluco es importante, y bueno, y el demás equipo de protección personal. Cuando hablamos de limitar el equipo, normalmente cuando hacemos curso PALS, cuando hacemos cursos ACLS, decimos nuestro equipo de reanimación debe estar integrado como mínimo de 6 personas, ¿no? El líder del equipo, el encargado de la vía aérea, el encargado de las compresiones torácicas, el encargado del monitor y desfibrilador, el encargado de la vía aérea, ¿no?
el encargado de administrar medicamentos es el encargado del registro. Sin embargo, lo que recomiendan ahora es, dada esta pandemia y dada la contagiosidad del virus, es limitar al equipo de reanimación. Definitivamente tiene que estar el encargado de la vía aérea, definitivamente quien hace compresiones torácicas, el monitor desfibrilador, una vez que cumple su labor, debe salir de la escena, y el administrador, la persona que administra medicamentos también debe estar presente. El encargado de registro y el líder idealmente deberían estar fuera del área de reanimación. La guía nos habla también de los dispositivos para hacer compresiones torácicas externas. Aquí muestro en la diapositiva un dispositivo, y lo que recomiendan es que si es que uno tiene experiencia o cuenta con el dispositivo y tiene experiencia en su uso y está capacitado para usarlo, podría ser usado, ¿no? Si es que no tenemos experiencia ni capacitación en el uso, puede conllevar a secuelas neurológicas importantes y la no recuperación de la circulación espontánea. En nuestros pacientes con COVID-19, entonces, debemos priorizar la oxigenación y ventilación, disminuyendo el riesgo de aerosolización. El uso de filtros EPA, de los cuales hemos hablado durante el curso en varias oportunidades, es importante. Se debe usar en cualquier dispositivo de ventilación, tanto en la ventilación manual con bolsa y máscara, así como en los ventiladores mecánicos. Debemos hablar el ritmo y desfibrilar, y de ser necesario intubar con tubo endotraqueal con balón, ¿no? Además, idealmente conectar este tubo endotraqueal a un filtro EPA y minimizar los intentos fallidos de intubación, es decir, el reanimador más experto, el más experto en el manejo de la vía aérea, es que debe realizar esta intubación para que sea en la primera oportunidad. Se deben pausar las compresiones para intubar, y, si es posible, usar videolaringoscopía para que la intubación dentro del paro sea lo más rápido posible y sin la posibilidad de aerosolización. Luego de la intubación, conectar a circuito cerrado de aspiración, y si la intubación no es posible, se puede colocar un dispositivo supraglótico como un Combituf o una máscara laringea con un filtro EPA de igual forma, ¿no? Decíamos que las bolsas de ventilación manual, las bolsas con máscara, y deberían tener este filtro viral, ¿no? En estas imágenes muestran cómo se usa el filtro. Además, en las ramas expiratorias de los ventiladores mecánicos, ¿no? Su uso es importante. Siempre el tubo endotraqueal con balón, ¿no? El uso de las aerosol box o de estas láminas plásticas, ¿no? O tiendas plásticas que nos pueden ayudar a limitar la producción de gotas y aerosoles. Ese es un dispositivo bien interesante. Miren, es una máscara de ventilación no invasiva conectada a una bolsa con máscara y un corrugado, y tiene un filtro, ¿no? Para no estar directamente en contacto con la vía aérea del paciente. Y puede ser usado también con estas tiendas de plástico que pueden ayudar a disminuir la aerosolización, ¿no? O la contaminación. Dentro de los principios generales de la reanimación cardiopulmonar en esos pacientes sospechosos y confirmados, debemos considerar el inicio y la suspensión de la reanimación cardiopulmonar. Es decir, desde que nuestro paciente ingresa, debemos definir los objetivos y los niveles de cuidado en pacientes con COVID-19. Como hemos visto en el estudio del principio de la charla, este estudio chino, la recuperación de la circulación espontánea es baja, ¿no? Y a los 30 días la sobrevida es muy pobre, menos del 2%. Entonces, sobre todo cuando estamos en contacto con pacientes de edad avanzada, sobre todo que cuando tienen ya patologías de base, ¿no? Pues debemos hacer un consentimiento informado y definir hasta dónde vamos a dar el soporte a estos pacientes, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque, por ejemplo, en Italia, ¿no? En la Lombardía, donde fue una de las áreas más duramente atacadas por la pandemia, la Sociedad de
de médicos, intensivistas y anestesiólogos y terapistas respiratorios, pues pusieron un límite a la edad a la cual iban a dar soporte a los pacientes. Los pacientes mayores de 70 años ya no eran soportados como protocolo, ¿no? Entonces, es importante, claro, en niños esto es mucho más complicado, ¿no? Porque no depende de él, sino de los padres. Y los padres, pues, siempre tienen la esperanza, ¿no? De que su hijo salga bien de este proceso. Sin embargo, pues en pacientes adultos debemos mantener esta posibilidad abierta, ¿no? De conversar con él hasta cuándo se le va a dar cuidado crítico, ¿no? Hasta qué nivel, y si es que va a ser, vamos a hacer reanimación cardiopulmonar con él, considerando los riesgos tanto para el personal de salud y la poca sobrevida. Para esto, como sistema de salud, debemos prepararnos, ¿no? Idealmente incluir políticas apropiadas para el inicio y suspensión de la RCP. En Estados Unidos se utiliza en Estados Unidos, en Europa se utilizan estas Pulse Form, que son estas órdenes médicas para el tratamiento y sostén de la vida, ¿no? Como pueden ver, este es de un hospital de California, en la UCLA, donde ingresa el paciente y al paciente le preguntan, ¿no? ¿Quieres que te resucitemos o no? ¿No? ¿Quieres que te practiquemos maniobras de reanimación, dado el caso? Claro, eso no quiere decir que no vas a dar todo en el tratamiento, ¿no? Es importante para mantenerlo y tiene sus consideraciones éticas también que debemos considerar, ¿no? Entonces, vamos a ver este algoritmo del soporte vital básico pediátrico para pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Lo inicial, siempre que iniciamos una reanimación cardiopulmonar, en este caso básica, vamos a verificar la seguridad de la escena, y hemos dicho que la seguridad de la escena es el uso del equipo de protección personal y limitar el personal a la reanimación, ¿no? Si la víctima no responde, un reanimador se permanece con la víctima e inicia maniobras de reanimación, y el segundo activa el servicio de emergencia y consigue el equipo y el DEA. Luego de evaluar la ventilación y pulso simultáneamente durante 10 segundos, vemos si es que el paciente tiene una respiración normal y tiene pulso, vamos a monitorizarlo hasta la llegada del servicio de emergencia. Si el paciente tiene respiración normal y tiene pulso, respiración anormal y tiene pulso, damos ventilaciones de rescate con la bolsa y máscara de ventilación, utilizando un sello ajustado, una ventilación cada 6 segundos. Si es que la frecuencia cardíaca baja a menos de 60 por minuto y hay signos de hipoperfusión, debemos hacer compresiones torácicas. Y bueno, debemos reevaluar el pulso cada 2 minutos. Si es que si llega a ser paro respiratorio, comenzar maniobra de reanimación, ¿no? Y si el paciente no respira y no tiene pulso, está en paro respiratorio, un solo reanimador va a dar 30 compresiones por 2 ventilaciones, y al momento de ventilar, usar la bolsa y máscara con filtro y sello ajustado, y son 2 reanimadores, 15-2, y con la relación compresiones-ventilaciones de 15-2, y el uso del DEA apenas esté disponible, ¿no? Una vez que el DEA realiza y analiza el ritmo, se valora si es que es desfibrilable. Si es desfibrilable, se da una descarga, y vamos a reasumir la reanimación cardiopulmonar inmediatamente después de 2 minutos, hasta que el equipo de avanzada tome el control o la víctima tenga recuperación de la circulación espontánea. Y si no es desfibrilable, damos solamente reanimación cardiopulmonar, es decir, compresiones y ventilaciones, hasta que llegue el equipo de avanzada o la víctima llegue a la recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Este es el algoritmo de soporte vital básico. Comparado con el anterior, en realidad no hay muchos cambios, salvo el uso del equipo de protección personal y del internet personal, y el uso de la bolsa y la máscara con un sello ajustado, ¿no?
de todas maneras, donde sí va a haber cambios es en el algoritmo del soporte vital avanzado pediátrico, ¿no? Y como siempre, comenzamos y siempre que enfrentemos a un paro cardiorrespiratorio en un niño, debemos verificar la seguridad de la escena y nuevamente, seguridad de la escena es uso de un equipo de protección personal y de limitar el personal al mínimo indispensable para la atención del paciente. Vamos a comenzar la RCP, ventilar con oxígeno al 100%, con bolsa y máscara con sello ajustado. Si no está disponible, podemos usar una mascarilla de reservorio con no reinhalación. Vamos a colocar el monitor desfibrilador y nos vamos a preparar para intubar. Ese es un cambio importante en las guías, porque siempre dábamos en las guías anteriores, en los algoritmos anteriores, siempre dábamos importancia al inicio de la reanimación cardiopulmonar, comenzar con presiones, comenzar con ventilaciones apenas se detectaba el paro, y nos decían, puedes intubar al paciente o no, si tienes el equipo y la destreza para hacerlo rápido sin parar la reanimación, o si no, ventílalo solamente con presión, con bolsa y máscara hasta llegar a la recuperación de la circulación espontánea y después lo intubas para darle el manejo post-reanimación, ¿no? Una vez conectado el monitor desfibrilador, debemos valorar si es que el ritmo desfibrilable, si es desfibrilable, estamos hablando de que estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, debe ser desfibrilado. La primera descarga es siempre con 2 joules por kilo. Si el paciente no es desfibrilable, es decir, estamos enfrentando a una sistolia o a una actividad eléctrica sin pulso, debemos comenzar la reanimación, ¿no? Ese es uno de los cambios principales en el algoritmo, donde debemos priorizar la intubación y reasumir la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pausar las compresiones para la intubación. Si se retrasa la intubación, considerar vía aérea supraglótica o ventilación con bolsa y máscara, pero con un filtro y sellado ajustado, y conectar el ventilador con filtro al paciente cuando sea posible, ¿no? Son cambios importantes que se han dado a raíz de esta pandemia. Luego de eso, mantenemos la reanimación cardiopulmonar 2 minutos, colocamos un acceso intravenoso o intraóseo, evaluamos nuevamente el ritmo, si es desfibrilable, vamos a dar una descarga ya a 4 joules por kilo, damos 2 minutos más, podemos comenzar con o debemos comenzar con adrenalina a la dosis indicada, cada 3 a 5 minutos. Luego de 2 minutos valorarse el ritmo desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, otra descarga ya con 4 hasta 10 joules por kilo. Y si el paciente continúa en paro, y reasumir la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, valorar el uso de amiodarona y lidocaína para las fibrilaciones ventriculares y taquicardias ventriculares refractarias a las desfibrilaciones, y debemos pensar en tratar las causas reversibles, ¿no? Que son las H y las T. Si el ritmo no es desfibrilable, damos RCP de 2 minutos, igual acceso intravenoso, intraóseo, la adrenalina cada 3 a 5 minutos, valoramos luego de 2 minutos el ritmo desfibrilable. Si no es desfibrilable, vamos a tratar las causas reversibles y luego valorar otra vez si el ritmo es desfibrilable, ¿no? Esto ya no se ha modificado en relación al algoritmo y al manejo del paro cardiorrespiratorio pediátrico anterior. Va a haber siempre diferencias entre paro cardíaco extrahospitalario y el paro cardíaco intrahospitalario, ¿no? Dado el grado de diseminación comunitaria, ese paro cardíaco extrahospitalario es razonable que sea debido al COVID-19, sobre todo en adultos. Vamos a tener un riesgo alto de exposición porque la mayoría de veces no vamos a contar con un equipo de protección personal. Muchas veces esos paros cardíacos extrahospitalarios se presentan en casa y probablemente la familia haya estado expuesta a la persona que presente el paro cardiorrespiratorio, o sea, probablemente también esté infectado. Entonces hay que valorar la reanimación cardiopulmonar por el testigo, por el familiar, una vez se presenta el paro cardiorrespiratorio, ¿no? En adultos, practicar RCP solo con las manos hasta la llegada del servicio de emergencia.
En niños, siempre las compresiones y uso da la consideración de que el paro cardiorrespiratorio siempre es de etiología, siempre o frecuentemente de etiología respiratoria en niños. En esto valorar lo que conversaba, que el familiar ya está expuesto al coronavirus. La desfibrilación es un procedimiento que no genera aerosoles, entonces debería hacerse idealmente la desfibrilación automática externa, y el transporte se debe realizar una vez que el paciente sale del paro, es estabilizado, y se debe llevar en la ambulancia solamente al paciente, no al familiar, ¿no? Por el riesgo de que el familiar también tenga y esté expuesto o tenga, o sea portador del coronavirus. Y si la respiración no es exitosa, no se recomienda transporte del paciente al hospital. En el paro cardíaco intrahospitalario, para pacientes COVID-19 negativos, las guías son usuales. Debemos limitar el número de reanimadores, otra vez considerando considerando que debemos guardar el distanciamiento social. En pacientes COVID-19 positivos, siempre antes del paro cardiorrespiratorio, como conversábamos, debemos definir el nivel de cuidado que debemos dar al paciente, hasta dónde llegar nuestra atención crítica. El monitoreo es importante para evitar intubaciones de emergencia, ¿no? El paciente con paro cardiorrespiratorio, y si es que ya sabemos que el paciente va a hacer paro cardiorrespiratorio, debemos movilizarlo a un ambiente con presión negativa, ¿no? donde el riesgo de aerosolización sea menor. Prevenir la contaminación aérea. Cuando ya el paciente esté en paro, debemos intubarlo, ¿no? Considerar dejarlo conectado al ventilador mecánico con un filtro EPA, y conectarlo al ventilador mecánico, como decíamos, ¿no? Los parámetros del ventilador debemos darle fluido de 100%, idealmente ventilarlo con una ventilación controlada por presión a 6 mililitros por kilo, considerando siempre que tenga ampliación adecuada, deshabilitar el trigger, el gatillo, para que las compresiones no disparen el ventilador, las ventilaciones, la frecuencia respiratoria, programarla en 10 respiraciones por minuto en niños y adultos y en 30 en neonatos, valorar la necesidad de PEP en estos pacientes. Debemos ajustar las alarmas para no generar más contaminación sonora y estrés, y asegurar el túnel traqueal y la escánula de traqueostomía para evitar extubaciones y decanulaciones no planeadas, ¿no? En pacientes pronados, dado que esta enfermedad del COVID-19 causa mucha hipoxemia y se utiliza mucho la técnica de pronación, cuando el paciente está pronado debemos valorar si es que el paciente tiene vía aérea avanzada o no. Si tiene vía aérea avanzada, debemos voltearlo, colocarlo en posición supina. Si está con vía aérea avanzada, la posición supina debemos voltearlo si es que no hay riesgo de desconexión de los equipos y aerosolización. Y si el paciente está pronado y hay riesgo de desconexión de equipos, debemos darle reanimación cardiopulmonar en prono, poniendo parches del desfibrilador en la posición anterior y posterior, y las compresiones torácicas a la frecuencia y profundidad usual a nivel entre la séptima y décima vértebra torácica. Como conclusiones, podemos decir que la reanimación cardiopulmonar ha cambiado, ¿no? Antes sonaba un QRS, así le decimos en la clínica, o un código azul, o la forma como le llames, cuando un paciente hace paro cardiorrespiratorio, todo el mundo corría, y había 15, 20 personas tratando de participar en la reanimación, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha cambiado y va a seguir cambiando, básicamente para protegernos, ¿no? La seguridad de la escena consiste otra vez en portar estos equipos de protección pulmonar, en limitar el número de personas que asisten a la reanimación, disminuir la aerosolización, significa usar los filtros EPA en los ventiladores mecánicos, en los ventiladores manuales, intubar a la primera, y
usar estas aerosol box o las tiendas estas plásticas para facilitar los procedimientos y ver a qué pacientes vamos a reanimar, ¿no? Y utilizar este planeamiento del cuidado que le vamos a dar. Y es que esta gráfica este dibujo me pareció interesante. El contagio y el virus ya está en todos lados, ¿no? Debemos mantener nuestra distancia y quedarnos en casa, ¿no? Siempre es el mensaje final. Bueno, es todo lo que tenía que decirles. No sé si tendrán alguna pregunta. Manuel, muchas gracias por tu presentación. Como tú bien dices, lo que principalmente ha cambiado es que nosotros como personal de salud, si bien es cierto, vamos a ver la RCP, pero tenemos que utilizar nuestras CPPs y limitar el personal, como tú bien dices, ¿no? A diferencia de antes, que era bastante personal, ahora nosotros estamos viendo paros ya intrahospitalarios, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué número de personal tú consideras? Ahora estamos teniendo un niño COVID que estamos atendiendo en emergencia y justo ha presentado un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, para que digamos quede fijo, ¿cuántas personas deben estar O sea, para reanimar? debe haber necesariamente un encargado de la vía aérea, ¿no? Debe haber necesariamente una persona que hace compresiones torácicas y debe haber necesariamente una persona que se encarga de administrar los medicamentos al hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada. Ujú, ujú. El líder del equipo, la persona que recoge los datos de la reanimación y el que se encarga del monitor desfibrilador deben intercalarse, entrando y saliendo de la habitación, ¿no? Es decir, Recordemos 3 personas. tres a cuatro personas, ¿no? Ya. Debe ser integrados, debe ser la forma de integrar a los equipos de reanimación. Ajá. Ahora, Manuel, nosotros que trabajamos en UCI, ya sabemos de que, como tú mismo has puesto en tu última diapositiva, este COVID está en todos lados. ¿Qué deberíamos hacer los que trabajamos en emergencia y los que trabajamos en UCI con pacientes que están ahí y que van a hacer paro, pero no sabemos si son o no son COVID? Entonces, deberíamos prepararnos ya nuestras bolsas, reservorios y tener los filtros para que el paciente que de repente no es COVID podamos atenderlo de esa manera también. ¿Qué nos recomendarías al respecto? No, lo que pasa es que la infección está en la comunidad, ¿no? Y el paciente, el niño que llega grave puede ser grave por una influenza, un H1N1, o puede ser grave por el COVID, ¿no? Por el COVID-19. Entonces, debemos atender la situación crítica del paciente y pues usar nuestros equipos de protección personal, ¿no? Yo creo que, dada la situación, esos equipos los debemos usar, sea el paciente confirmado o sea el paciente sospechoso, ¿no? Siempre debemos usar equipos de protección personal. Esto está en la comunidad, ya llegó para quedarse el coronavirus, ¿no? Entonces, nuestra conducta tiene que cambiar, ¿no? Ya no podemos tomar las cosas muy a la ligera porque, pues, al fin y al cabo va a afectar nuestra vida, ¿no? Y nuestra vida familiar. Entonces, a protegerse, ¿no?